Le escuchamos, asambleísta Muñoz. Presidente, buenos días. Un saludo para los asambleístas, pero sobre todo para el Ecuador entero que nos puede ver y escuchar. Esta ley es la hipocresía ha vuelto tono legal. Esto es así de claro y así de contundente. Y es la hipocresía, les voy a dar algunos ejemplos porque vuelve sobre el tema del 40% de deuda como tope y techo respecto al Producto Interno Bruto, tema del cual nunca deberíamos haber salido. Si ustedes recuerdan todo el debate, que además dicho sea es falso y algunos asambleístas aquí lastimosamente lo repiten, de una supuesta superación del 40% de techo de deuda respecto al PIB en el gobierno anterior, cosa que los datos jamás muestran, hoy no es tema de discusión. ¿Por qué no es tema de discusión si hoy sí estamos más endeudados que ese techo? Porque este gobierno, con votos de esta asamblea, sin evidentemente contar los nuestros, eliminó el techo del 40%. Para un gobierno que hoy quiere pasar de austero. Es una hipocresía absoluta, colegas. Es hipócrita porque vuelve al cálculo del valor consolidado de ese techo de deuda. ¿Recuerdan todo lo que criticaban al gobierno anterior por haber utilizado el techo consolidado, que además era una recomendación del Fondo Monetario Internacional? Dijeron que eso quería ocultar un conjunto de deudas, por ejemplo, las deudas menores de 365 días, y que cómo era esto posible, que había que contabilizar toda la deuda, y hoy vuelven en ese proyecto sobre el tema consolidado. Paréntesis, me estoy refiriendo al proyecto porque referirse al informe de la comisión, del cual ya hablaré, ¿no es cierto?, es realmente un galimatías. Esto de Frankenstein yo coincido, pero Frankenstein es un niño de pecho al lado de lo que resulta del proyecto o del informe para el primer debate presentado por esa mesa. Entonces, segunda hipocresía, vuelve sobre el tema consolidado, que supuestamente ya habían, ¿no es cierto?, superado, y que ahora, como ellos son absolutamente serios, ¿no es cierto?, ya contabilizan toda la deuda, pero están queriendo volver al tema consolidado, que dicho sea de paso, es lo correcto, pero evidentemente, ¿no es cierto?, en el marco de una total hipocresía. Violentan la autonomía. ¿Quién? El gobierno que defiende la autonomía. El gobierno que ha dicho que respeta todas las autonomías, sobre todo los gobiernos autónomos centralizados, del IES, de las funciones del Estado, lo cual también es falso y una hipocresía, vuelve sobre esto. Fíjense sobre el tema de las deudas menores a un año, que nunca habían sido consideradas como deudas, siendo técnicamente, ¿no es cierto?, eso lo que debía pasar y lo que pasaba. Ahora vuelven a retomar el tema de que las operaciones menores a 365 días no son consideradas como deuda. Pero ¿saben qué? Con una particularidad. Ya no habla de 360 días, sino de 359 días. ¿Cuál es la diferencia en el un día? Porque antes eran, ¿no es cierto?, las deudas de 360 días no consideradas deuda, las operaciones de 360 días no consideradas deuda, y ahora quieren volver a eso, pero refiriéndose a 359 días para seguir haciéndole el juego a todos los funcionarios públicos que están contra las cuerdas sobre los procesos de auditoría que se hizo sobre eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hipocresía nuevamente! ¿Sí? Y una hipocresía aún mayor que ha sido referida aquí por varios asambleístas, pero pasan como si nada. Ordenemos la casa, dicen. ¿Pero quién? ¿Este gobierno? No. Ordenar la casa le pasan al gobierno del 2022, ¿no es cierto? Entonces me parece que es una barbaridad. Esta lógica, como todo mundo quiere ser generoso con plata ajena, aquí es al revés. Ellos quieren ordenar la casa, ¿no es cierto? Y se ponen absolutamente estrictos para ellos. No, ellos se liberaron el 40%, ellos no contabilizan en este momento techo de deuda, ¿no es cierto? Y estas restricciones, estas camisas de fuerza, no corresponderían a este gobierno, sino al gobierno que estaría vigente en el 2020. Keynes decía que la depresión no es momento ni hora para la austeridad. Yo agregaría que nunca es hora para el austericidio. Y esto lo que hace es volver al austericidio, no política de este gobierno, sino política de Estado. Por lo tanto, yo coincido con los asambleístas que han señalado, insisto, que esto es un Frankenstein, peor aún como termina de la comisión. La comisión lo que hizo, y voy a quejarme sobre la metodología utilizada por la comisión, columna 1, columna 2, e iban escogiendo, ¿no es cierto?, qué artículos de la una columna, qué artículos de la otra columna. Cuando uno habla de estos temas, debería haber, digamos, coherencia respecto a un enfoque conceptual que yo esté utilizando, y los artículos deberían ser concordantes con ese objetivo. Pero no es que esto es como la Feria de la Alegría, coge este artículo de acá, coge este artículo de acá, coge este artículo de acá, porque evidentemente el Frankenstein, como digo, sería entonces un niño de pecho al lado de esta iniciativa legal de así aprobarse. Voy a ser muy breve, presidente. Espero no para nada tomar los minutos que tengo por el tratamiento legislativo, por, digamos, el orden legislativo. Y voy a señalar las razones por las que este proyecto debe ser archivado. ¿Podemos tener esta discusión? Sí.
fuera de un marco que no sea urgente, porque este proyecto no es urgente. ¿Alguien está aquí en desacuerdo de que este proyecto no es urgente? ¿Qué debería estar pasando el día de hoy? Hoy día deberíamos estar terminando el cuarto día de debate del proyecto que sí es urgente. Pero estamos abocados ¿a qué? A este que no es urgente. ¿Y qué va a pasar entonces en las sesiones futuras? Vamos, en vez de dedicarnos todo el esfuerzo para que podamos pulir un proyecto mediocre como el que mandaron, que dicen que es humanitario y no es humanitario, estamos dedicando y compartiendo ese tiempo para debatir este. Por lo tanto, debería este proyecto archivarse porque claramente no constituye una urgencia para los ecuatorianos en este momento. Debería archivarse porque la Asamblea Nacional ya se pronunció sobre esto. Bien lo decían, esto ya fue archivado, son parte de los 400 artículos que fueron archivados en noviembre del año anterior. ¿Cómo así tenemos que discutirlo ahora? Más aún si surge de un elemento que fue ilegal. Nunca conocimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exigiéndolo a la Constitución, y esto es producto, como reconocen las autoridades, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido lo sensato? ¿Qué hubiera sido lo inteligente en términos políticos y evidentemente lo estricto en términos legales? Que discutamos esto en el Pleno de la Asamblea Nacional y el gobierno hubiera podido saber que de los 10 puntos, 7, 8, 9, lo que quiera, del acuerdo, tenía consenso en 4, avanzaba en 4 y dejaba el resto, dejaba por fuera el resto. Pero no hacen para nada eso. ¿Hasta cuándo le van a seguir generando las autoridades económicas severendos problemas políticos al gobierno y tremendos problemas políticos al país? Por Dios, aprendan. Nunca han tenido deseo de concertar. ¿Cuándo concertaron esta iniciativa legal? ¿Cuándo discutieron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuándo discutieron artículos de la ley humanitaria? Nunca. Y vuelven sobre el tema. Debe ser archivado porque es inconstitucional. La Constitución, colegas asambleístas, le pone, ¿no es cierto?, a los caballos delante de las carretas y no al revés. Estos ponen a las carretas delante de los caballos. La Constitución establece que es el Plan Nacional de Desarrollo el que marca el uso de los recursos públicos y no al revés. Y esto en términos de planificación así debería ser. Si tenemos un poco más, si tenemos un poco menos, adaptamos, digamos, el uso de las finanzas públicas, pero hacia donde querramos llegar como país. Eso es lo sensato. Yo no sé si los colegas asambleístas, que son políticos, bien dijo el asambleísta Germán Calle, ¿no es cierto?, se dan cuenta que de llegar ellos en un momento a ser gobierno, tendrían una camisa de fuerza sobre la que no podían operar. Elaborada, además, en esto me quiero también referir, porque este proyecto, su discusión no es democrática. Esta es una asamblea bastante golpeada, que le falta un año para terminar y está procesando un proyecto de un ejecutivo aún más golpeado, ¿no es cierto?, que está de salida para que se implementen medidas en el 2022. ¿Les parece eso democrático? ¿Es eso lo adecuado, asambleístas? Absolutamente no. Yo les cambio los 50 artículos de esta ley por uno solo y lo discutamos fuera del margen el tema de lo emergente. ¿Por qué no, cuando un proyecto político se presenta en urnas con un programa de gobierno y lo gana, que tiene que convertirse después en Plan Nacional de Desarrollo, aprobado como establece la ley y la Constitución, ¿por qué en el primer ejercicio de gobierno, a los pocos meses de entrado ese presidente, ese gobierno, presenta ya su Plan Nacional de Desarrollo e incorpora en él, por ejemplo, un programa macrofiscal, un programa y unas reglas fiscales para los 4 años en los que ese proyecto político fue elegido? Y la Asamblea Nacional le aprueba, como sucede en Colombia, con rango de ley. ¿No les parece eso más sensato? Y ahí ese gobierno, sabiendo, digamos, lo que la gente votó en las urnas, la disponibilidad de recursos, establece una programación para 4 años, pero no hacemos del austericidio una política de Estado. Por esas razones, presidente, es que es absolutamente claro que este proyecto tiene que ser archivado, rechazado y archivado. Se nos dijo la vez anterior que esto era una barbaridad, que cómo puede ser posible, nuevamente haciendo gala de un discurso de doble estándar. Cuando en la ley que estamos discutiendo, ¿no es cierto?, la ley humanitaria, aparece un tema que genera incomodidad de cualquiera en el primer debate, dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede estar eso en el primer debate? Pero las barbaridades que aparecen aquí, algunos asambleístas dicen, no se preocupen, solamente es primer debate. Por favor, un poco más de seriedad, pero sobre todo un poco más de sindéresis, asambleístas. En ese sentido, planteamos nosotros que sea archivado, es inconstitucional, lo hemos dicho por 4 razones, consagra la hipocresía en términos legales, y solo cierro diciendo esto, presidente, porque hay algunos temas que se han quedado en el tintero. Yo presenté una iniciativa legal que reforma el Código de Planificación en un artículo simple, y este artículo dice que para garantizar que de año a año la salud o la educación
tengan efectivamente recursos incrementales en su presupuesto, se calcule ese incremento por el número que sea más grande, o el codificado de cada año o el ejecutado de cada año. Norma absolutamente simple, pero en este tratamiento no se lo da. ¿Por qué no hacemos la discusión que yo les planteo? Y en el sentido de que cada gobierno en los primeros meses que se instala, ¿no es cierto?, presente un plan macroeconómico para ser conocido y sobre eso se pueda discutir y aprobar. Por esas consideraciones, presidente, el proyecto debe ser archivado. Démosle, ya hemos dicho, una buena ley al país. Esta claramente no es ni prioritaria ni una buena ley. Y volquemos todo el esfuerzo de discusión a la otra humanitaria, donde el Ecuador sí espera que nosotros le demos una normativa que ayude para enfrentar y superar la crisis. Gracias, presidente, legisladores. A usted, asambleísta Muñoz. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Tello. Allí las exposiciones, los argumentos por parte del legislador Pavel Muñoz. En este momento, en el uso de la palabra, el legislador por la provincia de Pastaza, Raúl